Comencé hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, una nueva serie de mensajes bajo el tema general, las riquezas de Cristo. Diga conmigo, las riquezas de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo expresó lo siguiente: a mí, dijo él, que soy el más pequeño. Observen, no dijo el más pequeño de los apóstoles, no, dijo a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. O sea, la humildad, la sencillez del corazón del apóstol debe llamarnos la atención. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? La de anunciar entre el mundo pagano, en el mundo gentil, los no judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso a esta serie la he titulado Las riquezas de Cristo. Y este es el tercer mensaje en esta serie y lo titulo La piedra principal y el fundamento de la iglesia del Señor. En esta serie de mensajes estoy compartiendo con ustedes los aspectos que en su bondad el Padre nos ha concedido a través de Cristo. Las riquezas que en Cristo nos han sido concedidas hablan de los derechos legales que al convertirnos cada uno de nosotros en hijos de Dios son parte de nuestra herencia y que por ser nuestra esa herencia, necesitamos conocerlas y aprender a echar mano de ellas. Por eso este es el valor, la importancia, la relevancia que para mí en lo personal tiene esta serie de mensajes. Antes de seguir avanzando y seguir con estas ideas, permítanme hacer un alto para ofrecer un saludo de bienvenida a la gente que se conecta con nosotros a través de la transmisión en vivo por medio de la plataforma de Facebook. Amigas y amigos, feliz 2020. Qué alegría que se conecten con nosotros, que consideren que tenemos algo bueno para que sea escuchado. Llegamos hasta ustedes con gozo y alegría, deseando ser parte de lo que Dios utilice este año para edificarles, para que su crecimiento siga siendo evidente. Bueno, en el primer mensaje de esta serie observamos que el Padre nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, todo esto nos fue dado. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo esto por gracia. Dígalo conmigo, por favor, diga: todo esto me fue dado por gracia. ¿De acuerdo? En el segundo, que fue el domingo pasado, consideramos nuestro derecho, porque estas 4 realidades han sido aplicadas a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, porque estos 4 regalos de gracia son nuestros. Entonces, en el segundo mensaje consideramos nuestro derecho a ser cercanos, conciudadanos y miembros de la familia de Dios a través del nuevo nacimiento en Cristo. En este tercer mensaje quiero llamar la atención de cada una y cada uno de ustedes a considerar lo que el apóstol Pablo menciona inmediatamente después de lo que vimos la semana pasada. ¿Me acompañan? Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Voy a tomar la última frase del mensaje del domingo pasado para conectarlo. Recuerden, lo que estoy tratando de hacer es conectar para que no se piense que esto no tiene que ver con lo anterior. Tiene todo que ver. Estamos aprendiendo sobre las riquezas que por medio de Cristo son nuestras. Esa riqueza son los derechos legales que ahora como hijas e hijos de Dios que somos tenemos y que necesitamos conocer para hacerlas nuestras. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí hay una coma. Continúa diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo
para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que el apóstol Pablo escribió en esta parte de las Escrituras, y creo que es clave para que nosotros sigamos creciendo. Ore conmigo, pidámosle al Señor edifique nuestra vida por medio de este mensaje. Padre glorioso, gracias por la bendición de podernos asomar a las Escrituras, a lo que ahí está escrito, porque ahí están plasmados los derechos legales que como hijos tuyos hoy tenemos. Necesitamos conocerlos, necesitamos reclamarlos, necesitamos hacerlos nuestros. Por eso oramos en este día, Señor, que tú nos ayudes para que este entendimiento pueda ser incorporado a lo que de ti hemos venido sabiendo, para que nuestro crecimiento siga siendo evidente, para que el crecimiento siga produciendo un estado de madurez hasta alcanzar la plenitud en Cristo. Mi amado Padre, háblanos por medio de las Escrituras, háblanos a través de la palabra viva que es Cristo mismo, para que así nosotros podamos seguir siendo formados en Él y Él en cada uno de nosotros. En Cristo el Señor. Amén. Bien, yo espero, familia, que puedan recordar algunas de las observaciones que en mi mensaje anterior hice respecto a los destinatarios de la carta, es decir, a los efesios. Las características de estas personas que estando sin Cristo, pues eran parte del ambiente, parte del cosmos, y tenían ciertas características, y cuando esta gente respondió al mensaje del Evangelio de Cristo, pues es obvio, arrastraban ciertas cosas, y la carta fue enviada con la intención de corregir algunas cosas, pero sobre todo el aspecto de corregir la identidad que estas personas que viniendo del mundo pagano o del mundo gentil se incorporaron a la iglesia de Cristo, pero había en la congregación en Éfeso tanto paganos convertidos a Cristo como judíos convertidos a Cristo, y entonces había un ambiente como una especie de escalafón, considerándose los judíos pues superiores y considerando a los gentiles inferiores. Lo que el apóstol Pablo intenta con esta carta es tomar a los creyentes gentiles o paganos y levantarles su identidad para que sepan que por estar en Cristo ya no son diferentes a los judíos, ya no hay ningún tipo de diferencia. Por eso el pasaje que estoy seleccionando para el mensaje de hoy comienza afirmando el apóstol: así que ya no son, sí eran, pero ya no son ni extranjeros ni advenedizos. ¿Qué son? Son conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. En consecuencia, no tienen por qué sentirse menos, no tienen por qué sentirse inferiores. Necesitan salir de un estatus, de una identidad acomplejada por la ignorancia para conocer su herencia y así crecer en el entendimiento de lo que Cristo ha hecho a favor de ellos y en consecuencia a favor de nosotros, que como los efesios hemos respondido al mensaje del Evangelio de Cristo. Espero hacerme entender. Por eso creo que es importante recordar las características de los receptores de la carta. Lo que el apóstol quiere hacerles ver que independientemente de lo que esta gente fue mientras estuvo lejos de Cristo, ahora al estar en Cristo, estas personas deberían aprender a considerarse cercanos, conciudadanos y miembros de la familia de Dios, no menos que eso. Esto es importante, familia, porque esto que es aplicable para los receptores originales de la carta, me refiero a los efesios, es aplicable también para nosotros. No sé de qué contexto hayamos salido, no sé qué cosas fueron las que practicamos en nuestra ignorancia antes de saber de la gracia que Dios nos extendía en Cristo. Bueno, no importa lo terrible que haya sido su vida. ¿Por qué no me acompaña a hacer una afirmación que yo considero muy valiosa? Mire, diga conmigo, no tiene que gritarlo, pero verbalícelo. Diga conmigo: no importa de qué contexto yo venga, ni qué cosas terribles yo haya sido capaz de haber hecho en mi ignorancia, lo que importa es que ahora que estoy en Cristo, que he nacido de nuevo,
ya no soy ni extranjero ni advenedizo, sino cercano a Dios, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. No menos que eso, dígalo, no menos que eso. Podré equivocarme, podré cometer errores, podrá ser que tal vez no entienda a cabalidad todo lo que este estatus representa o significa, pero no menos que eso es lo que me ha sucedido a mí. ¿Puede alguien decir amén? Bueno, lo que el apóstol Pablo quería era que los creyentes no judíos que se convirtieron a Cristo comprendieran la nueva posición de ellos. Estoy en una nueva posición, soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, lo que yo haya sido, lo que yo haya hecho, lo que fui capaz de hacer, incluso si es un mismo creyente de la misma congregación que me conoció antes de estar en Cristo y a causa de eso me menospreciara, hasta él tiene que cambiar, tiene que corregir su opinión acerca de mí, porque todo eso lo hice en mi ignorancia. Pero ahora que estoy en Cristo, soy una nueva criatura y no menos que eso. Ahora, esto, fíjese bien cómo lo estoy manejando. Ni siquiera una persona de la misma congregación debiera juzgarme. Pero cuidado, ni siquiera mi propia mente, mi propio razonamiento debería conformarse con menos que esto. No importa lo que yo haya sido, no importa lo que yo haya hecho, estoy en Cristo. Ahora, claro que para que esto tenga congruencia, no es suficiente solo hacer la declaración, es necesario que tenga sustancia. Si he nacido de nuevo, estoy en Cristo. Si no he nacido de nuevo, no me puedo aplicar esto. O lo puedo decir, pero no es una realidad en mi vida. Solo es una realidad cuando he nacido de nuevo. Entonces, porque estoy en Cristo, porque he nacido de nuevo, he dejado de ser un alma viviente y soy un espíritu vivificado por el espíritu vivificador que es Cristo. Y en consecuencia, lo que Pablo está diciéndole a los efesios en esta carta es lo que estaría diciendo de mí. No te conformes con menos. Ya no eres un extranjero, ya no eres un advenedizo. No, tú eres cercano a Dios, tú eres parte de la familia de Dios, tú eres conciudadano con los santos, ¿de acuerdo? Los creyentes no judíos ya ahora se podían considerar conciudadanos con los santos, pero déjeme hacer una observación aquí, conciudadanos con los santos del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. ¿Por qué la observación? Bueno, porque esta gente, al convertirse a Cristo, al nacer de nuevo, dejaron cualquier tipo de ciudadanía que antes tuvieran para arribar a una completamente diferente. Esta gente ahora, por estar en Cristo, pertenece a una familia donde ya no son considerados siervos, sino parientes, familiares, es decir, miembros de la familia de Dios, porque todos ellos ahora son hijos de Dios. Por favor, si usted sabe que ha nacido de nuevo, si usted sabe que no nada más se congrega de vez en cuando, sino que ha experimentado el nuevo nacimiento, por favor, con toda la libertad, declare juntamente conmigo: soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios que soy, entonces yo necesito comenzar a verme de esa manera. Por eso es que Juan, el apóstol, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, escribe lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Note la expresión: les escribo a ustedes, hijitos. Esta expresión tierna, esta expresión es una que está dedicada a esa gente que nació de nuevo, a esa gente que experimentó el nuevo nacimiento. Nosotros somos sus hijitos, somos los hijos de Dios. Esta es una nueva relación que no tiene nada que ver con lo que sucedió en el antiguo pacto o en los tiempos del Antiguo Testamento. Mire, para que tomemos dimensión, le explico. Dos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que podemos considerar especiales, podemos considerar que ocuparon un lugar especial en el corazón de Dios, fueron Moisés y David. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aquí consideran que Moisés y David fueron especiales en el corazón de Dios? Sin duda, ¿verdad? Bueno, pues déjeme mostrarle que aun y cuando ellos ocuparon un lugar especial en el corazón de Dios, ambos fueron llamados siervos
y no hijos. Del primero, de Moisés, Números 12:7, declara: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Note que no se pudo decir de él mi hijo Moisés, mi siervo Moisés. Y del segundo, de David, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8, mire lo que está escrito: ahora pues dirás así a mí, siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Cómo le está llamando Dios a David? Siervo. Entendamos esto. Lo que Pablo está queriéndole comunicar a los efesios, y en consecuencia a nosotros como creyentes establecidos en el nuevo pacto, es: por más cercana que fuera la relación en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a lo más que podías aspirar era a que Dios te llamara siervo. Pero ¿cómo nos llama Juan? Os escribo a vosotros, hijitos. Vamos, anímese un poco y diga: es bueno comenzar el 2020 con esta convicción: soy hijo de Dios. Y no solo soy hijo de Dios, tengo una ciudadanía especial. Los que han viajado a los Estados Unidos, los que han intentado establecerse en los Estados Unidos, entienden de una manera más cabal que los que nunca hemos hecho ese intento los privilegios que se alcanzan cuando se logra la ciudadanía en un lugar al que no se pertenece, un lugar en el que no se nació. ¿Cómo anhelan las personas que se han ido a los Estados Unidos o a cualquier otro país? ¿Cómo anhelan que su estatus deje de ser de extranjeros para convertirse en conciudadanos? Y esto es lo que Pablo expresa cuando le dice a los efesios: ustedes son hijos, son miembros de la familia de Dios, pero no solo eso, también son conciudadanos. Y como dije en mi mensaje el domingo pasado, no estamos hablando de una conciudadanía con los judíos. Pablo no dice son conciudadanos de los judíos, no, Pablo dice son conciudadanos de los santos. Terminé mi mensaje el domingo pasado diciendo: usted no necesita ser judío para ser aceptado por el Señor. Hay judíos que necesitan esta ciudadanía para poder formar parte de la iglesia de Cristo. No sé si me hago entender. ¿Sí? Esto es importante, esto es muy importante que lo aprendamos a considerar. El apóstol hace referencia al nuevo estatus de estos creyentes cuando les hace ver: no solamente son parte de la familia, son conciudadanos con los santos. No está hablando de la ciudadanía en Israel o tampoco de la Jerusalén terrenal, sino está refiriéndose a una ciudadanía de lo alto. Mire lo que Filipenses 3:20 escribió el mismo apóstol: mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? ¿Dónde está? Vamos, anímese un poco. Ahí se lo estamos poniendo bien fácil, ni siquiera le pedí que lo buscara. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿A quién pertenece usted? Mire, sería una locura que usted fuera a hacer un trámite, ¿verdad? Ante alguna dependencia de gobierno y le dijeran: ciudadanía, pertenezco al reino de los cielos. De ahí la chica o el chico levantará el teléfono y dirá: sanatorio mental, sí, vengan por una persona que está aquí medio chiflada. ¿Cómo que ciudadano? Ok, observe, quiero usar un minuto para hablar de esto porque me parece relevante. Es una realidad que usted y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Alguien puede decir amén? Pero ¿por qué no es aplicable cuando vamos a una dependencia de gobierno? Mire qué fácil se hace entender las realidades que a nivel espiritual están presentes en nuestra vida, pero que no se ven en el plano material. No sé si me hago entender. Usted y yo no podemos llegar a una dependencia y decir: lugar de nacimiento, el reino de los cielos. Estatus migratorio, hijo de Dios. Pues le van a decir: está chiflado, ¿no? Fíjese, aquí en este plano, diga conmigo, aquí no sirve. Le hago una pregunta: aquí no sirve, ¿pero es real o no es real? ¿Cuántos afirman así con una firmeza determinante? Es real, es mi estatus, soy conciudadano. ¿De qué nación? No, señores, de ninguna en esta tierra. No hay una
¡Qué locura! Habiendo sido lo peor de esta tierra, habiendo sido lo más vil, lo menospreciado, hoy no hay una patria en esta tierra que me merezca. Ya sé que soné horriblemente presuntuoso, pero quiero inspirarle a que usted también se ponga presuntuoso y diga conmigo: no hay una nación en este planeta que me merezca. A ver, ¿quién se atreve a decirlo? Yo sé que se está oyendo, nos estamos oyendo jactanciosos, presumidos, desagradables. Bueno, hasta a mí me dio molestia cuando los escuché. No hay una nación. O sea, Europa no te merece. No. Los Estados Unidos de Norteamérica no me merecen. No. Los países nórdicos, Alemania, ninguno de esos me merece. Vamos, créasela un poquito y diga: no me merece ninguno de esos lugares, porque yo soy conciudadano de los santos y mi ciudadanía, damas y caballeros, pertenece al cielo, es celestial, está en el ámbito espiritual. ¿No merece un aplauso este entendimiento, este razonamiento? Démosle gloria a nuestro precioso Rey y Señor. Así que los creyentes nacidos de nuevo en Cristo, quiero insistir, por favor, no se apropie de una ciudadanía que no ha tramitado. No haga lo que hace mucha gente. A mí me platicaron hace muchos años de aquel chilanguito, perdón por la expresión, no quiero ofender a nadie, si hay alguien del DF, lo dije con cariño. Y me van a entender por qué uso la expresión así, el chilanguito, porque le dijeron, se quería ir a trabajar a los Estados Unidos, se quería ir para allá, y le dijeron: bien fácil, píntate el pelo güero y ni necesitas papeles, cuando pases por el puente te van a preguntar American Citizen, tú dile que yes y ya. Pues sí, con el pelo bien blondie el hombre, se fue a pintar el pelo, iba cruzando la frontera y el aduanal le dijo American Citizen, y dijo: ops, yes sir. Yo sé que es chiste viejo, Manuel, pero viene como anillo al dedo. O sea, no finjan, o sea, perdóneme, no podemos ser ciudadanos de un reino en el que todavía no hemos nacido. ¿Qué se necesita para ser ciudadano del cielo? Recordemos la plática, la conversación que las Escrituras nos refieren en Juan capítulo 3. Nicodemo dijo: ¿qué hago para ver el reino de Dios? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo hago para entrar? Tienes que nacer de nuevo. Entonces diga, por favor: necesito nacer de nuevo. Amén. Como decía un predicador, ¿amén o no amén? Amén, ¿verdad? Entonces, hasta aquí Pablo está tratando de persuadir a los creyentes de Éfeso del nuevo estatus, de la nueva condición. Esta es parte de tu herencia. No importa qué tan lejano fuiste, no importa cuántas cosas en tu ignorancia hiciste, has sido hecho cercano, eres parte, tienes conciudadanía con los santos y eres miembro de la familia de Dios. En consecuencia, ayúdeme, diga conmigo: en consecuencia, Pablo dice: si esto tú lo entiendes y esto tú lo abrazas y comprendes que este es tu nuevo estatus, entonces Pablo comienza a desarrollar algo y dice que somos, por causa de esta obra de gracia realizada en nuestra vida, que ahora podemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Me hago entender? Dice Pablo: ahora sí, estas gracias apostólicas que el Señor activó y regaló a la iglesia como cuerpo de Cristo, ahora ellos te pueden fundamentar. Entre tanto no tengas esa ciudadanía, entre tanto no tengas ese nuevo nacimiento, puede haber profetas, puede haber apóstoles, puede haber pastores, puede haber evangelistas, etcétera, etcétera. Las 5 gracias ministeriales de Efesios pueden estar ahí, pero no te pueden edificar. ¿Por qué? Porque no eres parte de esta ciudadanía.
Pero por cuanto lo soy, ya que ahora estoy en Cristo, puede alguien con gozo, con alegría, con un poquito de entusiasmo declarar en esta primera reunión de enero del 2020: yo soy parte de Cristo y de su iglesia en esta tierra. Por cuanto lo soy, ahora puedo ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí hay una observación, regáleme su atención, porque es muy importante observar lo siguiente. La expresión que Pablo está manifestando aquí no quiere decir, atención, que los apóstoles y los profetas son el fundamento. Atención. Yo necesito ir con un profeta, yo necesito ir con un apóstol. Espéreme. Lo que Pablo dice, lo que Pablo declara, no es que los apóstoles y profetas son el fundamento. Lo que Pablo está declarando es que ellos, los apóstoles y profetas, personalmente, con la gracia apostólica y profética que del Señor recibieron, son los que colocan el fundamento. No son ellos el fundamento, sino ellos lo colocan, lo establecen. Esto es muy importante. La iglesia de los primeros años, la iglesia de la que da testimonio el libro de los Hechos, construyó su doctrina y su fundamento sobre la enseñanza de los apóstoles. Veamos Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay varios elementos. Perseveraban, avanzaban, continuaban, crecían. ¿Sobre qué fundamento? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartir alimentos y en el orar juntos. Amadas, amados, que en aras del entendimiento que estamos adquiriendo en los últimos años respecto al nuevo pacto y las verdades contenidas dentro de él, ninguno de estos elementos se nos pase. ¿Qué necesitamos? El fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas, la comunión unos con otros, el compartir alimentos unos con otros y el orar juntos como iglesia. Fundamentos. Vamos, afirme sus pies ahí donde se encuentra usted sentada, sentado. Afirme sus pies y diga: este es el fundamento. Fíjese qué interesante que esta declaración de Hechos 2:42 está dada, está escrita inmediatamente después de la experiencia de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu de Dios y llenó la vida de aquellos primeros creyentes, el efecto de la llenura del Espíritu en las personas trajo como consecuencia esto: que se comenzaran a fundamentar los creyentes. ¿Para qué necesitas un fundamento? Atención, ¿para qué se necesita un fundamento? Un fundamento es necesario para que algo crezca. Entonces hay una presuposición. Si hay un fundamento, quiere decir que la idea es construir o edificar algo. Si hay un fundamento es porque una obra está deseando ser realizada. Entonces se nos dice que aquellos primeros creyentes que fueron añadidos a la iglesia por medio de la respuesta al mensaje que Pedro predicó, Hechos capítulo 2, los que se añadieron a la iglesia ahora tenían una característica: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en lo que los primeros apóstoles les enseñaron y les modelaron. Y aquí cabe una pregunta, regáleme su atención porque esto es muy interesante considerar. Fíjese lo que dice: que los primeros creyentes, una vez respondieron al mensaje del evangelio y comenzaron a experimentar la vida que les fue impartida por medio de Cristo, requirieron de un fundamento que lo colocaron los apóstoles y los profetas. Bien, pero aquí surge una pregunta: ¿por qué? Porque los primeros apóstoles no tenían una Biblia con la cual enseñar. ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha considerado? No había Biblia, no existía todavía la Biblia.
Entonces surge la pregunta, si no había Biblia y lo único que había era la Torá, el Antiguo Testamento, y se supone que no querían fundamentar a los nuevos creyentes en el Antiguo Pacto, ¿cómo les enseñaban? ¿O qué les enseñaban? No podía Pedro pararse y decir, hermanos, hoy les voy a compartir sobre lo que el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios. No había. ¿Me hago entender? Entonces, qué interesante, porque esto nos lleva a comenzar a imaginar la dinámica de formación de los primeros creyentes, ¿sí? ¿Qué usaron los primeros apóstoles para fundamentar a los nuevos creyentes en Cristo? Bueno, sin duda debieron utilizar lo que del maestro mismo aprendieron. ¿Se imaginan poderse sentar para escuchar a uno de los discípulos directos del Señor decir, yo platiqué con el maestro y le hice esta pregunta y él me respondió de esta manera? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estar ahí con los que estuvieron de primera mano, conviviendo con el maestro, aprendiendo del maestro. Sin duda, estos apóstoles utilizaron lo que del maestro aprendieron y lo que en su experiencia personal con Cristo formó en ellos. Yo lo vi hacer esto. Yo escuché al maestro que oraba de esta manera. Imagínese ser discipulado por una persona que diga, vamos a orar como lo hacía el maestro. Entonces imagínense aquellos primeros convertidos diciendo, ok, ¿nos arrodillamos? No, tranquilos, siéntense. Nos ponemos no, tranquilos, no hay necesidad. ¿Y qué decimos, Juan? Digan así, Padre, gracias por la oportunidad de saberme miembro de tu familia. ¡Wow! Una formación no de carácter religioso, sino de vida. ¿Puede decir esto conmigo? Diga, formación de vida. Me resulta interesante, y es que, fíjense que una frase que le he escuchado con frecuencia al apóstol Basilio Patiño, y que la escuché más todavía ahora en esta parte final del año pasado, que pude convivir un poco más con él en estos viajes que hicimos a El Salvador y a Honduras. Él recurre a algo y dice que lo más importante es el hombre de la vida y no el hombre del púlpito. Fíjense qué interesante. Dice el apóstol, lo más importante es el hombre de la vida y no el hombre del púlpito. ¿Y a qué se refiere? Da a entender con esta expresión que se enseña más con la vida cotidiana que con lo que se predica desde una determinada plataforma. Es triste, amadas, amados, reconocerlo, pero lamentablemente nuestra generación es testigo de que una persona puede desde una plataforma enseñar maravillas y vivir de una manera completamente diferente. Pero estos primeros apóstoles, con estos primeros creyentes, no tenían un librito para enseñar. Entonces, ¿qué podían enseñar? Su propia vida. Amadas, amados, esto representa un reto para nosotros. Cuando tú compartes tu fe, ¿qué compartes? ¿Versículos o tu vida? Sabes que el versículo es el versículo, lo vivas o no lo vivas. Pero cuando no tienes el recurso del versículo, lo que vivas, lo que vivamos, al final de cuentas, es lo que va a impactar o va a decepcionar la vida de quienes nos rodean. Por eso me gusta tratar de entender esta dinámica. Pablo dice, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, han sido hechos cercanos, y porque están cerca, ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia. No son menos que aquellos que se dicen judíos. Ahora ustedes pueden ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Puede alguien decir gracias a Dios por esto? Porque podemos
impartirnos vida, más allá de sermones, más allá de bosquejos. Vida, la vida, lo que vive cada persona, lo que modela cada persona, no el hombre o la mujer que se sube a la plataforma y tira rollo, no, el que convives con él y sabes si hay congruencia entre lo que enseña cuando está sobre la plataforma y lo que vive de manera cotidiana. Es un reto, ¿no es cierto? ¿Cuántos me acompañan a decir: Señor, ayúdanos, danos sabiduría para modelar más la vida que el púlpito, más la vida que las escrituras que le compartimos a los demás? No me malinterprete, ¿estoy diciendo que no hay que usar la Biblia? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debe terminar esa época que fue famosísima y que permaneció mucho tiempo en la iglesia de Cristo, cuando la gente decía: mira, la Biblia dice esto, pero no pongas tus ojos en mí, ponlos en Cristo. Si los pones en mí, pues yo no soy perfecto, pero Él no te va a fallar. ¿Qué estabas diciendo? En realidad, ¿qué estabas diciendo? Fíjese qué interesante. Se está diciendo una verdad, ¿sí o no? Sí, pero esa verdad está un poco torcida. ¿Por qué? Porque sirve de excusa. Yo ando mal. Recuerdo aquellas épocas cuando le pedíamos a una persona que pasara al frente a convocar las ofrendas, y me acuerdo que decía: hermanos, deberíamos hacer esto. Yo no lo hago, pero estoy luchando, hermano, estoy luchando. Es como el que vende el curso de inglés, llega y te habla de la maravilla. Este curso de inglés, 48 horas usted está hablando inglés, y le preguntas, la pregunta clásica: ¿usted habla inglés? Es que está bien difícil el idioma. Oh. Pero cuando el fundamento es lo que nos impartimos vida a vida, entonces estamos creciendo. ¿Puede alguien decir amén? Ahora, atención, quiero llamar la atención a esto, que el pasaje que nos ocupa no solo dice que ahora podemos ser edificados con el fundamento de los apóstoles, también menciona a los profetas. ¿De acuerdo? Y aquí es importante hacer esta observación. Se habla ahí de los profetas del nuevo pacto. Diga conmigo: profetas del nuevo pacto. Cuidado, porque actualmente en mi apreciación personal, yo observo que hay mucha confusión respecto al ministerio profético. ¿Por qué? Porque los profetas, los que hoy en día dentro del ámbito de la iglesia se consideran profetas, recurren mucho a las costumbres, a los usos, a las declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces todavía quieren estar con símbolos, con sombras, con tipos, con figuras, porque no han entendido la activación de lo que realmente en el nuevo pacto significa el ministerio profético. ¿Sí? Es importante recordar, yo en lo personal ya se los he enseñado, espero lo puedan recordar. En alguna otra ocasión he mencionado que la diferencia básica entre los profetas del Antiguo Testamento y los que el Señor activa hoy en el Nuevo Pacto es que los primeros, los del Antiguo Pacto, siempre estaban anunciando lo que siempre le estaban anunciando a Israel lo que Dios quería de ellos, y a los individuos en particular les anunciaban lo que personalmente Dios les pedía hacer. Mientras que los segundos, los del Nuevo Pacto, los que están vigentes en nuestra generación, disciernen lo que el Espíritu le dice a la iglesia y la exhorta para que responda de manera correcta a las iniciativas de Dios. Ya no hay que recurrir a las sombras, a los tipos y a las figuras. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Cuando tenga tiempo, vea cómo comienza la carta a los Hebreos y verá que está escrito: Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras por medio de sus siervos los profetas, nos ha hablado ahora a nosotros por medio del Hijo. Ayúdeme y diga: todo lo que el Padre quiere que yo sepa, ya me lo dio, ya me lo comunicó por medio de Cristo. ¿Puede alguien decir esto? Todo lo que el Padre quiere que yo sepa, ya me lo dio, ya me lo comunicó por medio de Cristo. Y entonces ya no necesitamos profetas. Le insisto, el profeta activo en el nuevo pacto es el que discierne lo que el Espíritu dice a la iglesia, para que la iglesia esté activa, responda a las iniciativas de Dios, y así la iglesia pueda recibir ese direccionamiento. ¿Para qué? Para que la iglesia misma sea edificada en Cristo el Señor.
Por tanto, el fundamento de los ciudadanos del cielo es apostólico y profético. Su cimiento debe ser establecido por estas dos gracias ministeriales. Pero no termino sin hacer esta última observación. Si bien el fundamento es importante, hay otro aspecto que es más relevante aún. Pablo, en este deseo de ayudar a que la identidad de los creyentes efesios se establezca en la nueva vida en Cristo, ahora hace referencia a la base sobre la cual se edifica una construcción. El fundamento necesita de un punto de apoyo. En la antigüedad solía buscarse una piedra o una roca que sirviera como punto de apoyo para el primer ángulo de la construcción. A esa piedra, a esa roca, se la llamaba la piedra angular. Las cosas han cambiado, la tecnología ha avanzado, pero el principio sigue siendo el mismo. En nuestra época, en nuestra ciudad, se le llama a ese aspecto las zapatas. El fundamento son esos castillos, ese concreto que sale de la superficie, pero ese tiene que descansar sobre algo. ¿Me hago entender? El fundamento lo ponen los apóstoles y profetas, es decir, el ministerio profético apostólico, es este cimiento. Pero el cimiento necesita descansar sobre una base sólida. En nuestra cultura, aquí en nuestra ciudad, se llama zapatas. ¿Qué son? Vaciados de concreto y varilla colocados en orificios, en hoyos que deben ser excavados tan profundamente como el diseño mismo del edificio lo requiera. Es decir, entre más peso, digámoslo así, entre más altura va a tener lo que se quiera construir, más profunda debe ser la excavación para que el cimiento, el castillo, el ángulo quede recargado sobre una cuestión sólida, evitando así que lo que se está construyendo se vaya a derribar y sea un desperdicio de recursos. Para construir un edificio se requiere de esas zapatas que son el ángulo. ¿Dónde se colocan las zapatas generalmente? En las esquinas. ¿Por qué en las esquinas? Porque ahí es donde se van a traslapar los bloques y es lo que le va a dar resistencia. Y Pablo se toma el tiempo, se da el lujo de decirle a los creyentes que se integraban a la iglesia: amados, ahora que son cercanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ahora ustedes pueden ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero hay una nueva. Estos descansan sobre la piedra principal del ángulo, y la piedra principal del ángulo es Cristo. Vamos, alguien ayúdeme, levante una de sus dos manitas y diga: gracias a Dios que la iglesia no se va a caer. Hablo de la iglesia de Cristo, no de todas las congregaciones que hay alrededor del mundo. Las congregaciones entran en sus dinámicas de conflictos y problemas y se desintegran, pero la iglesia de Cristo, esa no se puede caer por una sencilla razón. ¿Me ayudan? ¿Cuál creen que es esa sencilla razón? Que si es la iglesia de Cristo y no la iglesia de Ramiro Alvidres, y no la congregación de Pepe Palos de los Palotes y ese tipo de cosas, sino es la iglesia de Cristo, diga conmigo, esa no se va a caer. ¿Por qué no se va a caer? Casi por nada. Tiene una zapata impresionante. Es el mismo Señor Jesucristo con su obra redentiva en el Calvario que la sostiene y no la dejará caer. Por eso, amada o amado, puede haber conflictos en la congregación, te puedes ir de la congregación, te puede caer gordo el que predica en la congregación, pero nunca cometas el error de decepcionarte de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene un fundamento y ese no se va a mover, es inamovible. El Señor Jesucristo mismo
siendo la piedra principal del ángulo, la expresión revela que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia debe ser edificada. Por eso, 1 Corintios 3:11, acompáñenme, estoy en la recta final. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra vez vuelve a aparecer nuestro glorioso Rey ahí. Qué bendición. Y el apóstol Pedro lo expresó de la siguiente manera. Leo 1 de Pedro capítulo 2 versos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura, dos puntos, que contiene la escritura, Pedro: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, viene otra escritura: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra al ser desobedientes, a lo cual también fueron destinados. El apóstol Pedro, está recurriendo a las escrituras del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta lo que éstas declaraban tocante a lo que Cristo representaría cuando el propósito eterno fuera realizado. Pedro entendió muy bien esto, porque a él mismo un día el Señor Jesucristo le dijo algo. Mateo 16:18 le dijo: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro nunca se confundió. Pedro nunca pensó que él era la roca de la iglesia. Él sabía que le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la van a poder destruir, porque está bien afirmada. El Padre la ha establecido sobre la piedra angular, y la piedra angular se llama Cristo. A él toda la gloria y la honra, a él toda la alabanza. Alguien ayúdeme gritando amén. Amén. A esto se refirió el maestro cuando enseñaba a sus contemporáneos. Mateo 7:24 les dijo: cualquiera pues que me oiga estas palabras y las ponga por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si está sobre la roca, esta roca es Cristo y no se va a caer. Así de sencillo. Está bien afirmada. Observemos finalmente lo que expresa el apóstol en los versos 21 y 22. Dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que el apóstol nos comunica es que cada creyente individualmente, por favor alguien diga: está hablando de mí. Cada creyente individualmente es colocado dentro de una estructura total que es la iglesia, el nuevo hombre o el cuerpo de Cristo. Pedro lo expresa de la misma manera cuando escribió que ustedes y yo, amados, somos para Dios piedras vivas. Vamos, voltee con alguien y dígale: la Biblia dice que tú eres bien piedra. Vamos, sonría un poco, es para romper un poco el hielo. Dígale: la Biblia te declara piedra. Vamos, dígale: pero piedra viva. Oh, qué locura es esto. ¿Alguien alguna vez ha visto una piedra viva? Es loco este concepto, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a escucharlo, pero qué maravilla. Dice Pedro, 1 de Pedro 2:5: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La figura que ambos apóstoles, Pablo y Pedro, nos comunican, atención, es que la iglesia es un cuerpo vivo que se encuentra en un proceso constante de formación, donde cada uno va siendo colocado de manera inteligente para que todo el edificio crezca. La iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y eso nos confirma que esa construcción
todavía no termina. Esto nos debe alentar a dar testimonio de nuestra fe. ¿Y qué si ese vecino latoso es la piedra que le hace falta al edificio? ¿Qué dicen los hijos de Dios, las hijas de ay no, que no sea esa piedra? Ay no, qué desagradable. La estructura de este edificio es diferente, muy distinta a la edificación del templo en la antigüedad. No consiste en piedras colocadas una encima de la otra de manera fría. Este templo es vivo, por eso tiene piedras vivas. Es un templo que está creciendo. Dios está tomando un material que estuvo muerto, sí, muerto en delitos y pecados, pero ahora le está dando vida. Esas piedras vivas, esa gente nacida de nuevo, está siendo incorporada a un templo viviente. Y lo que Pablo comunica es: si en otro tiempo ustedes fueron piedras que rodaban, que chocaban, esas que dicen en el camino hay que rodar y rodar. Si eras de esas piedras, no importa, porque ahora eres una roca, una piedra viva que estás incorporada a un edificio vivo que está en constante crecimiento para que se convierta en morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y así, familia, como el templo de Salomón fue edificado, no sé si saben esto, el templo de Salomón en su totalidad fue edificado sin que se oyera el ruido de un martillo. ¿Han leído eso en la Escritura? El templo de Salomón fue edificado, fue construido con piedras, pero no se oyó en la edificación, no se escuchó el ruido de un martillo. Revísenlo en la Escritura. Bueno, ¿qué significado tiene esto? Que así, del mismo modo, el Espíritu Santo silenciosamente coloca a cada hijo nacido de nuevo en el templo vivo para que el crecimiento vaya siendo realizado. Y la última observación que hago, para no dejar ningún punto pendiente en mi mensaje, es que a ese edificio se le llama un templo santo. Diga conmigo, un templo santo. ¿Qué significa esto? Pues es santo porque en él mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. No estamos hablando del edificio santo, sino de la iglesia santa, del verdadero templo, del verdadero edificio que Dios está construyendo, un edificio vivo, integrado por piedras vivas. Pregúntele por favor a la persona que tiene a su lado: ¿estás integrado a ese edificio vivo? Todavía te andas peleando con estas verdades. Por eso Romanos 8:9 dice: mas ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es una habitación, un templo permanente de Dios en el Espíritu. Atención, cuando los creyentes se reúnen en un edificio para adorar, sin duda el Espíritu Santo está presente. En ese sentido, Dios se encuentra en ese edificio. Pero atención, pero cuando cada creyente ha salido del edificio, Dios también sale. ¿Escucharon lo que dije? ¿O le pusieron más atención al humo que salió acá? Este era un efecto especial para llamar la atención ya en la parte final. Fíjese lo que estoy diciendo. ¿Por qué se le llama un templo santo? Porque ahí mora el Espíritu de Dios. ¿Pero dónde? ¿En el edificio? No, en la iglesia. Atención, ¿por qué podemos afirmar que el Espíritu de Dios está aquí? Porque aquí están las hijas y los hijos de Dios. Atención, lo que voy a declarar es sumamente importante. Pero cuando la reunión termina y nos vamos, Dios también se va de aquí. Porque ya no mora en edificios, ahora mora en las piedras vivas. Entonces, cuando nos despedimos, como en un ratito, no digamos: Señor, nos vamos de tu presencia. No se vaya nunca de ahí. Entonces, ¿de quién nos estamos despidiendo? ¿Unos de otros?
Digo, a menos que vayan a la casa o yo a la casa de alguien de ustedes, pero nos estamos despidiendo uno de otros. Cuando termina la reunión, el edificio se queda solo. Algún ratoncillo, alguna cucaracha que ande por aquí. Pero ¿por qué el edificio, digo yo, que se queda solo? Quitemos esa mentalidad. Se quedó la presencia de Dios en el lugar. No, la presencia de Dios ya no habita en edificios hechos con paredes. Ahora está llenando, ¿qué cosa? La iglesia que está edificada con piedras vivas. ¿Dónde está Dios ahorita? A ver, ayúdeme, ¿dónde está Dios ahorita? Anda aquí etéreo, flotando. Míralo, ya está, allá. No, allá no puede porque hay mucho polvo. No está allá. ¿Dónde está? Está aquí. Y cuando termine la reunión y nos vayamos, ¿dónde está Dios? Búsquelo en mi casa. Y si voy a Soriana, anda en Soriana. Espero que el chistorete no quite la fuerza de lo que estoy tratando de declarar. Dios se encuentra en el edificio porque ahí están los creyentes, pero cuando cada creyente sale de ese edificio, Dios también sale. Dios no está más en cualquier edificio de iglesia que lo que está en cualquier otro edificio o establecimiento. Dios mora hoy en los creyentes, no en los edificios. Y cuando los creyentes nos reunimos en un lugar como la iglesia de Cristo, es una oportunidad, familia, para poder transmitir la noción al mundo que nos rodea, que aún en esta época, Dios se encuentra en su templo santo, que es la vida de cada creyente en particular, y al estar unidos, somos la manifestación misma de Cristo para nuestra generación. Esto también es parte de nuestra herencia. Vamos, alguien diga, esto también es parte de mi herencia. Haga un acto así, haga algo, diga, abrazo esta parte de mi herencia, porque puedo ser edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Diga conmigo, soy cercano, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Voltee con alguien y agresivamente dígale, no menos que eso.